Dime que mi hijo está vivo. Lo estuvo hasta ahora, pero tú lo acabas de matar. La sangre de Linda Amaro va a faltar para pagar la cuenta de los muertos que me debe. Yo me voy a encargar de ese cap... Pero sí te tengo, desgraciado. Te llegó el principio del fin, Casas. Les voy a explicar las nuevas reglas del juego. Usted me va a abrir el Golfo, pero gratis. Y vos vas a trabajar para mí, pero sin cobrar un peso. Vas a ser mi mandadero. Desde hoy, tu nombre será el Tiburón 2. Mató a mi hijo para vengarse de ti. ¿Qué le hiciste? Esto no puede ser lo último que yo vea de mi hijo. Esta playera se la compré en su cumpleaños. Todo esto es tu culpa. Tú lo mataste. Tú mataste a mi hijo. ¡Tú lo mataste! ¡Te voy a matar, hija! ¡No pudiste protegerlo! ¡Tú lo mataste! ¡Suéltame! A mi hijo no lo mató ningún narco. Tú eres la única culpable. Eres heroína. Nada más quieres alimentar tu hijo de mí. No, nada más le quitaron la vida a mi hijo. A mí también. Esa gente nunca paga. Aquí la que tiene que pagar eres tú. Tú vas a pagar por la muerte de mi hijo. Tú eres la culpable, hija de... Tú y solo tú. Tú lo sabes. Tú no sabes cuántas veces he querido matarme hoy. Porque quiero sentir el mismo dolor que sintió mi hijo cuando le hicieron esto. El pánico que debe haber sentido ahí, solito, con una pistola en su pecho. Si no me maté fue porque Daniel se llevó mi arma para salvarme. ¿Y sabes qué? Tú tienes razón. Tú tienes razón, yo no estaba ahí. Jorge, yo no estaba ahí para protegerlo. Y cada vez que pienso cuánto sufrió, cada vez que pienso que soy yo la que merece estar muerta. Sí. Pero que no se te olvide algo. Aunque tú te empeñes en hacerme sentir como una basura, Jorge. Yo soy su mamá. Yo soy la mamá de Nicolás. Y eso no va a cambiar nunca. Eso no va a cambiar nunca, ni siquiera ahora que no está. Porque lo que se siente aquí no te lo inyectan. Llegar a tu hijo de adentro, sentir cómo se mueve la primera vez y luego llevarlo de la mano para que no se caiga cuando aprende a caminar. Eso nadie te lo enseña. Y aunque yo me quiera morir, para poderlo abrazar, para seguirlo abrazando donde esté, no lo voy a hacer. No me voy a morir. Porque voy a encontrar a su asesino, Jorge. Porque voy a hacerlo sufrir, así como hizo sufrir a mi hijo. Eso te lo juro. Hay que despedir a nuestro hijo, hay que hacer un funeral, no sé.
Nicolás será siempre mi hijo, siempre. Suélteme, suélteme ya. Pero ¿sabes qué? Cometí un gran error. Haberte escogido a ti para que fueras su madre. Mi abuela decía que Cuachalalate era lo mejor para cicatrizar, para bajar la calentura y evitar la gangrena. Mi abuela era sabia. ¿Dónde está toda tu familia? Pues aquí en el rancho, la única familia que conozco desde que estaba más morrito que tú. Aquí me hice hombre. Y aquí voy a dejar la vida cuando sea necesario. Pero ¿y tu abuela? A ver, escuincle, apréndete algo. Tus jefes te vendieron, te abandonaron. El patrón te está protegiendo. Él va a ser tu jefe hasta que te cargue la huesuda. Le debes obediencia y respeto. Porque si es en las familias, nos respetamos, nos cuidamos. Y el que traicione eso, se chinga. El patrón quiere que seas el tiburón, como a su hijo al que ya le dieron cuello. Aquí vas a ser grande. Y si te aplicas, vas a ser el heredero. Yo no soy ningún tiburón. Yo soy Nicolás Araujo Cárdenas. Y la gente me va a conocer con mi nombre y mis dos apellidos. Si se habla, canijo, así se habla. ¿Cómo dices que te llamas? Nicolás Araujo Cárdenas. ¿Cómo te llamas? Nicolás Araujo Cárdenas. ¿Cómo dices que te llamas? ¡Nicolás Araujo Cárdenas! Entonces, ¿cómo te llamas? ¡Nicolás Araujo Cárdenas! ¿Cómo te llamas? ¡Nicolás Araujo Cárdenas! Duerme bien. Descansa, hijo. Lamento mucho lo de tu hijo. Gracias por ponerte la del Puebla con la lana para el ranchito, ¿eh? Tuve unos problemas que me dejaron sin casa, sin lana, sin güeyes. Pero no sin socios, Amaro. Esta es la casa más segura que hay. Acá adentro te vas a convertir en el hombre invisible. Ya te pido mi limosna. Apenas recupere el business, te pago hasta el último peso. No, Amaro, no te hagas ningún problema por el dinero. En serio, juntos vamos a producir el equivalente a miles de estas casas. Escúchame bien. Estoy trabajando en algo nuevo, que estoy seguro que te va a devolver tus millones y tu poder. Las fuentes de inteligencia del Estado Mayor señalan como culpables del atentado en contra de Salvador Acero y de Eric Quintanilla a los integrantes del cártel de Tijuana. Matamoros, así como todo el estado de Tamaulipas,
Requiere de orden y mano dura para erradicar a sus cárteles violentos. Es por eso que quiero anunciar de manera oficial que Eric Quintanilla es desde hoy candidato a la presidencia municipal de Matamoros. ¡Qué belleza como habla este mana! ¡Bravo! ¡Bravo! Una persona muy capacitada. ¿Estás viendo cómo es la cosa, Azuceno? Sí, señor. Me da Que vuelta. hará un trabajo eficaz. Yo pongo la música y los monos bailan. Los destinos Si digo que no bailen de la más, ciudad de Matamoros. no bailan más. Eric, amigo muy cercano de la Poco a familia, poco cada uno va tomando su lugar. estrechos con la familia de su mujer. ¿Ah? Es realmente Unos para el cementerio, un hombre noble, otros a la ruina, con fuerza y yo trabajadora. como el único heredero del cartel de Tijuana y el cartel de Cali. ¿Ah? Ha habido intentos de la prensa amarillista y tendenciosa ¡Qué delicia! Estoy cansado de la inseguridad, de la falta de empleo, de ver pobreza en las calles, de que el sistema médico en este país sea una porquería, de los políticos que solamente nos roban descaradamente, de esos riquillos que no entienden a la raza. Por eso estoy cansado y más cansado aún de esperar esa promesa que nunca llega. Por eso el día de hoy yo me lanzo como candidato a la presidencia municipal de Matamoros. ¡Viva Matamoros! Bien, vamos, Gallo. Pues de verdad, con cualquier cosa que necesites, cuenta con nuestro apoyo, Indira. Gracias. ¿Por qué no te tomas unos días? Debes descansar. Y de preferencia no te quedes sola. Llegó el jefe y quiere brindarle sus respetos. Pues mi jefa y tu jefa tenían razón. Los padres no deben de enterrar a los hijos. ¿Quiere que le traiga un café? Me alegro que hayan levantado los cargos contra tu familia. Gracias, Mendoza. Pues a veces la ley tarda en llegar, pero siempre se hace presente, ¿no? Aquí lo importante es que mi gringo ya no es prófugo de la ley. Me lo imaginé cuando te vi aquí en El Paso sin camuflaje. Oye, Daniel, no tuvimos nada de los migrantes. El interrogatorio no arrojó ningún dato sobre el paradero del Indio Amaro. Bueno, entonces hay que buscar otros métodos, ¿no crees? ¿Y de Sánchez? ¿Supimos algo? Nada. En Matamoros no habrá una sola persona desempleada y así la banda va a estar bien contentota y no se van a querer ir para el otro lado al gabacho allá con el güero ese ya. Tuti, ven, mira esto. ¡Mira! ¿Qué hace ese p en televisión? ¿Está lanzando el presidente municipal? No. Ay, no, me hagas reír, en serio. Qué descaro y con el apoyo de Roca y toda la cosa. Ay, parce. Yo pensé que eso solo pasaba en Colombia. No, señor, tú te acuerdas que el Gallo es uno de los líderes del clan Acero Quintanilla. Él, junto con Salvador y Vicenta, son los que manejan la organización. Sí, parce, pero ¿vos crees que yo sufro amnesia o qué? Como en las novelas. Muchachas, ya sé qué es lo que vamos a hacer. Le vamos a caer al Gallo, ¿sí me entiende? Y con el Gallo llegamos a los Acero. Y entonces así don Romero se va a poner súper feliz conmigo y me va a dar más participación en el negocio. ¡Ay, muchachas! ¡Sí! Mami, pero tú lo conoces a ese. Que si lo conozco. No me digas que tú. Parce, sí. Vea, lo conozco, amistades de muy adentro. Es que les digo una cosa, muchachas, en esta vuelta nos vamos a divertir. Ese Gallito, parce, tiene más espuelas. De verdad, se lo juro por Dios. Es la espuela más grande que yo haya visto en toda mi vida. Una cosa así grande, deliciosa. Mira la mano. Ahí me doy cuenta. Y yo en el zapato. ¿Usted cuánto calza, papi? A ver, muestre. Es que mira este dedo es el más importante. José Ángel. José Ángel.
José Ángel, ¿qué hiciste, José Ángel? José Ángel, ¿por qué? José Ángel, ¿qué hiciste? ¿Por qué? José Ángel, no te vayas, no me dejes aquí. José Ángel. José Ángel, no. Nos encontramos reunidos en este lugar para celebrar la vida del joven Nicolás Araujo Cárdenas. Mi ex compañera de LAIS, Indira, me pidió que dijera unas palabras en su nombre. Hoy, Nicolás Araujo, un joven que tenía todo el futuro por delante, deja de estar con nosotros. Hoy, una madre más lloró la muerte de su hijo por culpa del narcotráfico. Un hijo al que ni siquiera podrá enterrar como se debe. Señores, esta guerra debe terminar. Ni una muerte más de una persona inocente. Basta. Indira, puedes dormir tranquila sabiendo que los responsables de la muerte de tu hijo van a pagar. En el nombre de todos los que estamos aquí presentes, de corazón, estamos contigo. Lo sentimos mucho. Descansa en paz, Nicolás. Te vas a morir, hija de tu madre. Te vas a morir como se muere un asesino. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente.